datos y necesidades, lo primero que se hace es proponer una receta, ¿verdad? Una receta de combinación de los ingredientes del hormigón, de modo que este hormigón responda a las necesidades de lo que se espera. En esto, ya hemos dicho, hay dos tipos de decisiones. Una, la que nos hace optar por un hormigón que ya conocemos, o perseguido. Obviamente que primero habrá que comparar el objetivo logrado antes con el objetivo que se quiere lograr. Muy rara vez son idénticos, pero bueno, ahí está el juicio de cada profesional. Y la segunda opción es buscar una receta y proponerla, para lo cual el paso obligado previo es el laboratorio para comprobar si realmente cumple con todas las expectativas o no lo hace. En este proceso de comprobación en el laboratorio, existen dos grandes etapas, ¿no? Los ensayos en el estado fresco y los ensayos en el estado endurecido. Para ambas etapas existe una previa que consiste en adaptar lo que se quiere comprobar, es decir, la receta que se quiere verificar, en adaptarla a las circunstancias del ensayo. Esto significa dos pasos, ¿verdad? Uno, la reducción de la mezcla, porque generalmente en el laboratorio se preparan porciones pequeñas de mezcla, y como nuestra receta es para 1000 litros, entonces el primer paso es hacer la reducción proporcional, regla de 3, y determinar una receta reducida. Primer paso. Segundo paso, la corrección o adaptación de esta receta a las humedades que puedan tener los agregados en el momento del ensayo, ¿correcto? Entonces, se corrigen los agregados, se corrige el agua y tenemos una nueva recetita, le llamaré una receta pequeña, para la mezcla de prueba que queremos ejecutar. Este proceso, que es el proceso previo, es válido para cualquier ensayo de hormigón que se quiera hacer, ¿no? O sea que previamente siempre tendremos que hacer la reducción o adaptación de la cantidad del hormigón que tenemos que usar, y el segundo paso será adaptar a las circunstancias de humedad correspondientes. Una vez que tenemos la previa hecha, en el caso del hormigón fresco, obviamente que vamos a usar un hormigón que sea suficiente para ejecutar todas las pruebas necesarias, y entonces preparamos la mezcla y hacemos las pruebas que hayamos programado, ¿verdad? Con lo cual habremos obtenido una serie de resultados que los compararemos con los resultados que queríamos obtener. Y ahí la decisión personal nuestra es decidir si esos resultados son aceptables o no lo son. Si no lo son, entonces también puede ser que algunos sean aceptables y otros no. Entonces corregimos todos aquellos que hiciera falta. Para esto también el ACI nos propone un método, un procedimiento en base a la experiencia, ¿no? De modo que nos sea más fácil hacer estas correcciones. La primera corrección que se nos propone es la corrección por rendimiento. Luego tenemos la corrección por asentamiento y finalmente la corrección por contenido de aire. Y en el caso de que no sea necesaria alguna de estas correcciones o ninguna, entonces no se las hace. Finalmente, teniendo en cuenta que han cambiado el agregado grueso y las cantidades de agua, entonces antes de cerrar el ciclo debemos encontrar el cemento, para lo cual aplicamos la relación agua-cemento original, y finalmente con el peso unitario que hemos obtenido en los ensayos del hormigón fresco cerramos el paquete encontrando por diferencia el agregado fino. Entonces finalmente tenemos una receta corregida en el estado fresco que se supone va a ser mejor que la inicial. Por lo tanto, la inicial pasa a la historia, ya no la necesitamos nunca más, y nos preguntamos si esta segunda receta que hemos obtenido es lo suficientemente buena o no. Para poder responder a esta pregunta, tenemos necesariamente que hacer nuevas pruebas. Entramos otra vez a la previa, reducción, corrección por humedades, hacemos los ensayos,
comparamos los resultados y bueno, seguramente serán mejores que los anteriores, se supone, pero puede que no, a veces pasa que no. Y tendremos una tercera receta. Y así sucesivamente podemos repetir el procedimiento 4 o 5 veces, las que haga falta, hasta que estemos convencidos de que el resultado obtenido es el satisfactorio para nuestro objetivo. En eso también hemos hecho comentarios de que a veces uno puede ser más exigente y otras veces no tanto. Pero también se hizo el comentario de que si estamos en el laboratorio haciendo este trabajo, se supone que hay cierto grado de exigencia, porque si no lo hubiera, estaríamos, no usaríamos laboratorio y estaríamos como de costumbre en el acostumbrado a ojímetro, ¿no? Que nos gusta más trabajar en eso, pero si estamos en el laboratorio tampoco vamos a ser exagerados de querer una precisión absoluta. Esto depende mucho de la importancia del proyecto, ¿no? De la calidad de las cosas que se desean obtener y bueno, de acuerdo a eso encontramos una receta que finalmente es la receta definitiva para el estado fresco. Entonces nos falta la segunda parte del proceso, que es encontrar una receta para que cumpla también con el estado endurecido. También, ¿no? No es que hay una receta para el estado fresco y otra receta para el estado endurecido. No, no. Sino la receta para el estado endurecido es también buena receta para el hormigón fresco, porque no van a tener dos hormigones, van a tener uno solo. Ok, para entrar a esta segunda etapa, entonces, de ensayos con el hormigón endurecido, la previa es la misma, lo que va a cambiar seguramente es la cantidad de hormigón que vamos a preparar, porque esta vez tenemos que vaciar probetas, ¿no es cierto? Y una vez que está hecha la previa, tenemos la receta y existe una condición inicial previa para todo este proceso del hormigón endurecido, ¿verdad? Tal como reza el texto. No podemos alterar los buenos resultados que hemos obtenido para el estado fresco. No tendría sentido resolverlo del hormigón endurecido y arruinarlo del estado fresco, ¿no es cierto? Entonces, para no arruinar lo logrado con el estado fresco, hay tres condiciones, ¿no es cierto? Primera condición, mantener el agua constante. Primera condición. Ya sabemos que el agua predomina principalmente en la consistencia, la plasticidad y la trabajabilidad del hormigón es un factor muy importante. Por lo tanto, para no modificar estas características, mantenemos la proporción de agua constante, primer requisito. Segundo requisito, mantener el volumen del hormigón constante en un metro cúbico. Acuérdense que una de las correcciones que hemos hecho ha sido corrección por rendimiento, justamente para lograr que las proporciones sean para un metro cúbico exacto. Entonces no vamos a cometer el error de alterar eso. Segunda condición que debe cumplirse. Tercera condición que debe cumplirse. ¿Por qué la segunda? Antes de decir esto de la tercera. ¿Por qué la segunda? Porque obviamente si mantenemos el agua constante y alteramos el cemento, porque para comprobar resistencias necesitamos manipular la relación agua-cemento, pero ahí nos ponen como condición, si quiere cambiar la relación agua-cemento, cambia el cemento, pero no mueva el agua. Entonces, cualquier cosa que movamos en una receta que ya está cuadrada para un metro cúbico, cualquier cosa que movamos va a alterar el metro cúbico. Entonces, como una previsión y una advertencia nos dicen, mueva lo que quiera, ¿sí? Pero mantenga el metro cúbico. Por eso es esta segunda condición. La tercera condición es mantener la trabajabilidad de los agregados, porque sabemos que la trabajabilidad de los agregados es un ingrediente valioso para la trabajabilidad del hormigón. Y la manera de mantener la trabajabilidad de los agregados es manteniendo su ordenamiento granulométrico. ¿Correcto? Entonces debemos mantener la relación entre agregado grueso y agregado fino de la receta original del hormigón fresco que ya hemos aprobado. Entonces, con estas tres condiciones podemos entrar a verificar el estado endurecido. Para el estado endurecido, así como en el estado fresco, para ver el asentamiento, le poníamos una cantidad de agua, luego hacíamos la mezcla, probábamos el asentamiento, y si el asentamiento estaba de más, era un indicativo de que tenemos que reducir el agua. Si el hormigón estaba muy seco, era un indicativo de que tenemos que aumentar el agua. Lo mismo, el mismo criterio podríamos aplicar para comprobar la resistencia. Comprobamos una relación al cemento, hacemos la mezcla, hacemos probetas, esperamos 28 días, rompemos
esas probetas, y si la resistencia está muy alta, entonces modificamos la relación al cemento, la aumentamos un poco, hacemos otra vez una mezcla, esperamos 28 días, verificamos la resistencia, y si esta vez está muy baja, entonces bajamos la relación al cemento y así sucesivamente. También podemos llegar a corregir, así como hemos corregido el agua para el asentamiento, también podemos corregir la relación agua-cemento para la resistencia. Sin embargo, dense cuenta de un detalle, jóvenes, que para el agua podríamos hacer una mezcla en la mañana y una en la tarde, digamos. En cambio, para esto de la resistencia tendríamos que esperar 28 días entre mezcla y mezcla. ¿Mm? Mínimo. Y si hacemos unas 3 o 4 rondas, imagínense 3 o 4 meses, solamente tratando de corregir la relación al cemento de la mezcla. Entonces, alguien muy perspicaz observo de que cuáles son las probabilidades de los resultados que obtengamos con la resistencia. Y las probabilidades son bien claras, ¿no? O que obtengamos resistencias más altas, o que obtengamos resistencias más bajas, o que obtengamos la resistencia que estamos buscando. Esas son las 3 probabilidades únicas, de las cuales la más débil es la última, ¿no? Entonces dice, en vez de probar 28 días, 28 días, 28 días, ¿por qué no hacemos de una vez una mezcla tan fuerte que estemos seguros de que va a dar una resistencia más alta de la que busquemos, una mezcla débil, de modo que estemos seguros que nos va a dar menos de lo que buscamos, y una que supuestamente nos va a dar lo que buscamos. Tenemos 3. Con estas 3 vamos a tener una serie de resultados que después los podemos comparar, y entre ellos va a estar la resistencia que buscamos, y con esta resistencia que buscamos hagamos la relación al cemento que deberíamos haber usado. ¿Correcto? Entonces el razonamiento muy inteligente, pero lo que sobresale aquí es que estas 3 mezclas no las vamos a hacer cada 28 días, sino que las podemos hacer una hoy día, otra mañana y otra pasado mañana, con lo cual tenemos 3 días más 28 que vamos a esperar, digamos 31, 32, 33, 35 días, que es muy diferente que esperar 3 o 4 o 5 meses. ¿Correcto? Entonces la principal ventaja está en la economía del tiempo en este caso. Con ese razonamiento, entonces, se procede a definir cuáles van a ser las recetas de estos hormigones más fuerte, más débil y el que tenemos. El que tenemos sigue siendo el que tenemos, y en base a este modificamos las 2 recetas siguientes, ¿verdad? Una que va a ser del hormigón más fuerte y otra que va a ser del hormigón más débil. Para esto lo único que hacemos es modificar la relación al cemento, de modo que si queremos un hormigón más fuerte, tenemos que bajar la relación al cemento; si queremos un hormigón más débil, tenemos que subir la relación al cemento. Y como sabemos que el agua es constante, entonces lo que modificaremos será el cemento. Está todo el procedimiento descrito en el texto: mantenemos agua constante, mantenemos volumen constante, mantenemos granulometría constante, relación grueso-fino constante. Con eso obtenemos las 3 recetas respectivas, hacemos los vaciados, tenemos la serie de resultados de resistencia obtenidos. Con esos resultados hacemos un análisis de cuál era el resultado que queríamos, va a estar entre estos valores, y con eso deducimos cuál va a ser la relación agua-cemento final. Con esta relación agua-cemento final construimos nuestra receta final, igual manteniendo agua-cemento o agua constante, volumen constante, granulometría constante, y tenemos una última receta que, si nos da el tiempo y las posibilidades, la volvemos a comprobar. Y ahí tenemos un resultado garantizado, tanto para el estado fresco como para el estado endurecido, y esa es nuestra receta final para el hormigón, donde podemos ponerle sello, firma y todo, porque está garantizada, porque no nos hemos inventado nada, sino que todo lo fotografías lo podemos firmar, ¿verdad? Porque son resultados garantizados, no inventados ni pronosticados, sino que son resultados reales. Esa receta, sin embargo, jóvenes, así siendo, entre comillas, perfecta, que no es tan perfecta, pero así y todo, va a ir a un nuevo escenario, que es la obra. Para que esta receta funcione en la obra, los actores, el director de obra, los ingenieros, los encargados, tienen que cumplir con todas las cosas que hemos estudiado.
la granulometría de los agregados, la limpieza de los agregados, las proporciones de la mezcla tienen que ser las adecuadas, la reducción de la mezcla, si fuera necesaria, la tienen que aplicar al pie de la letra, las humedades se tienen que corregir para las mezclas, el mezclado tiene que ser bien hecho, etcétera. Si en la obra no se van a seguir los pasos adecuados, ninguna receta, así sea venida qué sé yo, de donde sea, de los lugares donde todo es excelente y mágico, así sea la receta venida de ahí, en la obra donde se manejan las cosas como si fuera un carnaval, entonces ninguna receta va a funcionar. Por eso es que tiene que haber cierto criterio, cierta coherencia, ¿no? Entre lo que hacemos. De nada sirve, jóvenes, que hagamos todo lo que hemos estudiado, que entremos al laboratorio y hagamos todas las correcciones, todo tal como tal como se nos indica, y que en la obra todo sea una chacota. De nada sirve. Entonces, la primera pregunta ante todo esto que deberíamos hacernos es cómo va a funcionar la obra, ¿no? ¿En qué medio estamos? ¿Cómo son las cosas aquí, ¿no? Entonces, si la obra va a ser una chacota, si va a estar fuera de nuestro control y todo, no vale la pena hacer todo lo anterior, ¿no es cierto? Es más, el propietario de la obra, si invierte en pruebas de laboratorio, invierte en todo eso y después en la obra tiene un equipo, un director de obra, un equipo de ingenieros totalmente irresponsables que hacen un carnaval de la misma, no tiene sentido que gaste dinero en laboratorio, investigaciones, recetas, pruebas de material, no tiene sentido, ¿no es cierto? Mejor nomás que ni siquiera ponga un ingeniero, porque va a estar haciendo el papel de mirón ahí, que contrate un contratista, un albañil, y lo va a hacer tal vez mejor que el ingeniero, ¿no? Entonces, eso sería, jóvenes, un repaso rápido, razonando más o menos la lógica de cómo es el asunto, más que todo para que lo sepan, ¿no? Quizá no tanto para que lo hagan, ¿no? Pero por las razones que hemos explicado. Pero sabrán apretar el freno donde corresponda y apretar el acelerador donde corresponda. Para eso les sirve su conocimiento y su capacidad de ingenieros de ser las autoridades supuestamente en el grupo de trabajo. No sé si tienen algún comentario, alguna cosa que decir. Adelante, ¿no? Nada, nada de nada. Conste que estamos cerrando el ciclo de las recetas famosas, ¿no? Y sus correcciones y toda la historia. Estamos cerrando con este tema. El siguiente tema es otras formas de dosificar, ¿no? Nada que ver con lo que hemos estado viendo. Es un vuelque de página, ¿no? Bueno, me alegro que no tengan ninguna duda, ninguna cosa, ¿no? Estaba viendo el capítulo ahorita y, o sea, se me hace muy, muy complicado cumplir con todo. O sea, mucho. ¿Qué le puedo decir? Leerlo y entenderlo la primera vez puede parecer complicado, pero si uno entiende la lógica de lo que estamos hablando, yo honestamente no le veo mucho complicado, porque la lógica apunta a dos cosas aquí. Una, a que una vez que acabamos los ensayos con hormigón fresco, los ensayos con hormigón fresco son complicados según la impresión que tienen, les pregunto primero, ¿no? No, los ensayos no. Ya. La parte que se hace en el papel, porque en esto hay dos partes, ¿no? Una la que se hace físicamente y otra los números que se hacen en el papel, la corrección de unidades, eso es en el papel. La corrección por rendimiento, todo eso es en papel. Entonces, si los ensayos no tienen problema, las correcciones en papel que son aritméticas tampoco tienen problema, yo supongo. Obviamente hay que entender lo que uno está haciendo, ¿no? Hay que entender, no aprender de memoria, ¿no? Primero esto, segundo, no, sino entender lo que se está haciendo. Cuando entramos a la etapa endurecida, hay dos cosas, ¿no? Que tienen lógica. Mantener
la calidad del hormigón fresco que ya la hemos aprobado. Tiene lógica, ¿no? Tiene lógica. El procedimiento está en el papel. Es un trabajo en el papel. Yo estoy seguro, me animo a apostar con ustedes, estoy seguro que la parte en el papel de esta materia debe ser una de las más fáciles de todas las materias que llevan ustedes. La parte en el papel, la que estamos haciendo sentados, ahí anotando con nuestra máquina calcular y nuestro cerebro funcionando. En esta materia de la poca parte que hay en el papel para hacer esto, no pasa de las 4 operaciones aritméticas, sumar, restar, multiplicar y dividir, no pasa de eso. Lo más complicado de repente por ahí que aparece es regla de 3, simple. Y prácticamente toda esta primera etapa de mantener la calidad del hormigón fresco ya logrado es en el papel. Agua constante. 180, 180 en todos los casos. Construir las recetas parecería difícil, pero no lo es porque hay que mantener, es mecánico, hay que seguir estas reglas. Obviamente leer eso, ay, que 187 entre 248, ¿no? Tiene su pero, es aburridor, pesado. Pero si uno está haciendo los números, por eso les recomiendo yo, hagan un ejercicio, inténtenlo. Y ahí van a ver que sumar, restar, multiplicar y dividir no tiene mayor misterio. Esa es la primera parte, construir las recetas en el papel. Una vez que están las recetas en el papel, otra vez entramos al laboratorio y en el laboratorio seguir pues lo mismo que hemos hecho con el hormigón fresco. Mezclar, hacer asentamientos, bueno, hacer otra vez asentamiento, aire, todo, y las probetas, vaciar las probetas. Hacer el curado, ni siquiera lo van a hacer ustedes, lo va a hacer la gente del laboratorio. Romper, proceso normal en cualquier laboratorio de tecnología. ¿Y qué tienen que hacer ahí? Luego, procesar los resultados. Resistencia 1, tanto. Resistencia 2, tanto. 3, 4, N. Promedio, tanto. Ya está. Valor 1. Lo que Luego me parece, una gráfica donde van a salir los promedios de R1, R2 y R3 y hacerle una interpolación, ¿eso es difícil? Claro que bla, 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 yo hablando como loro, pero lógicamente que uno medio que se chipa, ¿no? Pero ya viendo realmente no tienen complicación alguna, entendiendo la lógica de lo que estamos haciendo. No podemos saltarnos ningún paso, ¿no? Porque esto tiene primero el 1, después el 2 y el 3 para llegar a donde tenemos que llegar. Interpolar para hallar el valor final, ¿cuál es el misterio? Ni siquiera interpolar, podemos hacer un gráfico y ahí gráficamente allá acepto que la primera impresión sea esa, lo acepto, la comparto. Por eso todo tiene pues etapas, ¿no? Etapas. En la vida todo tiene etapas. también la parte, fuera de la parte aritmética, sino la parte de error humano, porque ya me veo yo en una hora estando controlando y controlando. El otro día, por ejemplo, habían sacado una receta, ¿no? Ya hecha de internet, pero al momento de aplicarle la relación agua-cemento, la pusieron a la mezcladora y vieron, según ellos, que estaba muy seca y le agregaron más y en lo que un ratito se va al grifo, vuelve y ya le pusieron más agua. Y según la receta estaba bien esa relación. Cuando al final se vio que la pasta empezó a volverse más líquida y clarito iba a ser que el asentamiento iba a salir mayor y ya lo fregaron. O sea, el error humano me da mucha complicación. Todo lo que dice es cierto, absolutamente. Creo que de una manera o de otra yo lo he venido diciendo todo el tiempo. El problema somos nosotros. Y decir error humano es muy generoso, porque estamos metiendo a toda la humanidad en esa bolsa. Y no es toda la humanidad, ¿no? Es una parte de la humanidad de la que lamentablemente formamos parte nosotros, porque justamente hacemos lo que no debemos hacer. Comparemos esto con cocinar, es exactamente lo mismo. El que sabe
hace lo que tiene que hacer, ¿no? Pero el ayudante ve y dice, esta sopa está muy espesa y le aumento leche, y 1 litro y después sale lo que sale, ¿no? Es lo mismo. Es difícil ser disciplinado. Obviamente que es difícil, si no todos lo fueran, ¿no? Y aquí en este país es el doble de difícil. Ahora, eso de sacar una receta de internet, desde ahí ya nace el error, ¿no? ¿Qué fe le podemos dar a una receta del internet? ¿Qué fe? A nada, sí, está bien. Pero si hubiéramos hecho lo mismo que usted está contando, exactamente lo mismo, con todo el error y todo, en laboratorio, no hubieran habido consecuencias. Hacer eso en la obra, directamente en la obra, es una irresponsabilidad absoluta. Por eso yo siempre digo, gracias a Dios, que los ingenieros no somos médicos. Imagínense que un médico saque una receta de internet y la aplique a una persona para ver qué pasa. Imagínense, ¿qué sería eso? Claro, los ingenieros, como la obra no se queja, ni hay nadie que nos esté observando, ni los familiares están ahí para decirnos, no, no le haga eso a mi tío. Claro, ¿no? Pero eso tiene un nombre, irresponsabilidad, flojeritis, algunos le llaman practicidad, ¿no? ¿O piensan ustedes que todo lo que estamos llevando que es una parte de lo que deberíamos llevar y aprender para ser realmente eficientes? Algún ocioso se ha inventado como escribir una novela, ¿no? Y otros ociosos lo hemos adoptado para tener una materia. No es así, ¿no? Me encanta que lo comenten. Ayúdenme a darnos palo o defiendan el do, ¿no? Ingeniero, buenos días. Eh, un comentario, se podría decir, o una observación que vi el viernes que fuimos al laboratorio con nuestro auxiliar de su materia. Pasa que una noche antes el auxiliar nos dijo, aprendan, o sea, hagan ustedes una receta y ya vengan sabiendo los procedimientos de estos laboratorios de hormigón y aquí lo vamos a hacer, dijo, ¿no? Y algo que me molestó, ingeniero, fue que cuando fuimos al laboratorio, directamente agarró, no sé si esa receta de dónde lo habrá sacado, pero ni siquiera nos dijo, digamos, es por este método, o por este método, o por este método. Directamente agarró la receta y así como el compañero dijo, eh, lo hizo así todo al ojo, digamos. Y eso fue algo que me molestó mucho, porque si desde un principio, digamos, nos hubiera dicho va a ser así, así, no me hubiera desvelado, digamos, al ver igual, al hacer las recetas. Y también vi que los agregados estaban sucios, tenían así pedazos de bolsa de cemento, tenía pastos, así, como sea, digamos. Y el agua también, ya habíamos pesado y cuando fuimos a echarlo a la mezcladora, lo aumentó más, digamos, más de lo que ya estaba en la receta. Y eso, ingeniero, observé y no me pareció nada bien y me molestó mucho, digamos, porque uno se prepara y cuando va hacen lo que sea, así como usted dice. Eso. Sí, yo lamento mucho que eso haya ocurrido en nuestra auxiliatura. Eh, desde un principio, desde todos los años que yo estoy de docente, siempre he tratado de que el auxiliar tenga libertad de acción. Yo les tomo examen y les hago un montón de recomendaciones y estamos en contacto permanente, pero siempre he tratado de que sean autónomos. Siempre he tratado de respetar los resultados, ellos me pasan las notas de laboratorio, yo no opino ahí, nunca le he dicho que le baje o le suba de nota a alguien, yo respeto lo que pasa. Y bueno, pero como usted dice, probablemente en eso también yo me arriesgo un poco, ¿no? A que realmente ocurra eso y se hagan las cosas lo mejor posible. Yo sé que es difícil hacerlas bien, yo lo sé de antemano, pero eso es lo que no sé qué pasa.
No sé, sinceramente. Los jóvenes de hoy, no sé si los jóvenes de ayer éramos igual, pero no preguntan nada. Yo no me creo nada en especial, pero en esto que estamos hablando, estoy en condiciones de aclararles cualquier duda sobre procedimientos de laboratorio, cómo se manejan las cosas en laboratorio. Estoy en condiciones de dar, creo yo, todas las respuestas, a menos que haya cosas que salen de cómo puede ser posible. Pero dentro de nuestras limitaciones y posibilidades, sí, creo que estoy en condiciones de resolver cualquier problema así operativo que se da, porque se da eso del material contaminado, por ejemplo, que dice usted, es sabido, en las obras es igual. Descargan el ripio encima de la basura, encima de la tierra, encima de las hojas de los árboles, bajo el árbol le caen hojas, le caen bichos, todo, y lo utilizan así. ¿Qué no hay? Lo que usted está viendo es apenas la punta del ovillo de lo que le va a tocar ver. Por eso es que a estas alturas resulta bastante difícil poderles aconsejar y decirles, así va a pasar, ¿no? Y es difícil que ustedes lo crean. Recién a medida que vayan viviendo este tipo de experiencias, algunas desagradables, que no está en sus manos resolver, porque el otro día usted tuvo que aceptar las cosas como estaban y que no tienen explicación, y que además son contradictorias con lo que estamos diciendo nosotros en nuestro grupo. Difícil de explicar, ¿no? Difícil de resolver eso. Así que lo único que yo puedo hacer es recomendarles que sean fuertes en esto, ¿no? Y no porque vean a otras personas cometer errores, los cometan ustedes también. Y no porque vean este tipo de cosas que las van a ver, les aseguro que lo van a ver mucho. Dos de ustedes han hablado ahora, que quieren hablar más, y las dos son experiencias que están viendo de cosas negativas que ocurren y van a ver muchísimas más. Entonces, manténganse firmes, manténganse fuertes. Cuando ustedes tengan la oportunidad de tener la autoridad de disponer las cosas, no las cometan, ¿no? Traten de ser mejores que, traten. Y el día que tengan la oportunidad de ser mejores del todo, no la pierdan esa oportunidad. Trabajar en empresas mejores, trabajar con gente que sí cuida estas cosas. En nuestro medio es muy difícil hacer todo lo que dicen, como su compañero dice, yo lo veo complicado. No tiene por qué preocuparse de esa, su observación es sincera y honesta. Yo tengo varias historias que contarles. Por ejemplo, una rápidamente. Si no nos alcanza el tiempo y se corta, yo lo alargo, esto no tengo ningún problema. Y los que quieran. Pero hace unos años, no, deben ser unos 10 o 15 por ahí, todavía no estaba de moda los seminarios para salir ingeniero, ¿no? Ahora está de moda los seminarios, igualito que las clases, se aprueban las patadas como sea y listo. Y como somos bolivianos, optamos por eso porque es más fácil, no queremos complicarnos, mientras más fácil mejor. Ojalá algún día se suprima todo y damos el último examen y nos dan el cartón, ¿no es cierto? Nadie está pensando en salir buen ingeniero, la cosa es salir, esa es la cosa. Y las autoridades de la universidad coinciden con eso, ¿no? A mí me ha sorprendido muchísimo que en unas sesiones que hubieron algunas veces docentes de la universidad, las autoridades estaban orgullosos de sus estadísticas, o sea, decía, antes de cada 100 alumnos salían 40, ahora salen 60. O sea, la observación es cuantitativa, no es cualitativa. Si queremos llegar al 100, pues es fácil, ¿no? Suprimamos todo y va a ser 100 y wow, triunfo, ¿no? Nuestra universidad saca el 100%, ¿no? Imagínense esa mentalidad en autoridades. Todavía fuéramos docentes que no tenemos nada que ver con las decisiones y lo comentamos, bueno, pues cada uno es libre de pensar, pero siendo responsable de una cosa, de una misión que tenemos de ser lo mejor posible para la sociedad, ya, yo lo veo feo. Bueno, en ese afán, cuando todavía eran importantes las tesis y todo esto, de casualidad un grupo de alumnos se había puesto de acuerdo en la búsqueda de temas
se habían puesto de acuerdo de hacer aditivos para el hormigón. Como hay hartos aditivos, daba para repartir los temas, para repartirse los temas entre ellos. Como había afinidad con tecnología del hormigón, me hablaron a mí, me comentaron esto, bueno, les ayudo en lo que quieran. Y de esa manera les orienté en esto de los ensayos. Tenían que hacer ensayos. Cuando se hacen ensayos para aditivos jóvenes, se hacen 2 series de ensayos. De lo que se quiera ver, asentamiento, todo lo que estamos hablando, pero se hacen 2 series. Más la serie para los aditivos, ¿no? Una es para los efectos del aditivo, otra es hormigón fresco y otra es hormigón endurecido. No hay cómo escaparse de eso. Porque el aditivo no es solamente que tiene un efecto como aditivo, sino que también tenemos que ver qué efecto tiene en el estado fresco y qué efecto tiene en el estado endurecido. No podemos dar por sentado que ahí no va a pasar nada. Entonces se les instruyó lo mismo que estamos hablando con ustedes, cómo tenían que ser los ensayos. ¿Okay? Y pasó justo lo que dice su compañero, que se encontraron con que era muy difícil aparentemente. Entonces, cuando hacían los ensayos, no les salía como ellos querían. Ellos esperaban que si le aumentan agua, el asentamiento aumente, ¿no? Que si le aumentaban 2 litros, aumente 1 centímetro. Seguramente esperaban eso. Pero no tenían el cuidado de hacer las cosas lo suficientemente bien. Yo deduzco eso, ¿no? Porque si 2 más 2 son 4, pero yo meto 2 más 1.5, ya me sale 4. Tengo que tener el cuidado de que no sea 1.5, sino que sea 2. Entonces, después de harto tiempo que estaban trabajando, un poco frustrados, uno primero, otro después y otros en grupos, me consultaron y me dijeron, ingeniero, no nos da, no nos da. Y yo les dije, jóvenes, lo único que tienen que hacer es tener más cuidado. Algo está mal. Si no les da es porque algo está mal. Y ahí los jóvenes, antes de ser profesionales, porque era su tesis, se toparon con la primera disyuntiva que ustedes se van a topar también en su vida profesional muchas veces. 2 caminos al frente, como todo en la vida, 2 caminos. Uno el correcto, difícil, y otro el incorrecto, fácil. Y ellos, la mayoría, no sé si todos, porque yo no pude comprobar, ¿no? No se podía comprobar, optaron por el fácil. ¿Cuál creen que fue el camino fácil? Rapidingo, a ver si lo pueden suponer. Porque el difícil era insistir a que les salga bien, ¿no? Hasta que les salga bien, por mucho que les cueste, se amanezcan o lo que sea, ¿no? O tengan que hacer 10 veces. Y el fácil, ¿cuál creen que fue? Cívico nacional. No, empresa hormigonera. Falsear los resultados. ¿No? Porque es fácil ponerse resultados buenos. De manera que se acabaron las tesis, todas salieron bien, todas las tesis salieron bien, comprenden, ¿no? Duro, ¿no? De decirlo, duro. Nunca se va a saber cuántos hicieron eso, quiénes hicieron eso, ¿no? Porque lo único que quedaron fueron los resultados. Pero sorpresivamente, después de sudar mucho, envergar mucho, alguna cosa, desapareció el problema. ¿Qué pasó? Nadie sabe. Típico. Entonces, en nuestro país siempre elegimos eso. Lo más fácil, lo más esto, ¿no? Siempre. A la larga, ¿a dónde nos conduce eso? A una falta de calidad y a todo eso, ¿no? A una mediocridad cada vez peor.